Buenas, mi nombre es Manuel Jiménez y les voy a hablar un poco sobre lo que es un amplificador operacional y sobre la configuración de amplificador operacional sumador o amplificador sumador. Actualmente, el término amplificador operacional se refiere a un circuito integrado que se emplea en una gran variedad de aplicaciones diferentes. Sin embargo, este tipo de amplificador se originó en los circuitos de las computadoras analógicos, en los que se utilizaba para realizar operaciones como la integración o la suma de señales. De ahí proviene su nombre amplificador operacional. Los amplificadores operacionales son más útiles cuando parte de la señal de salida vuelve a la entrada mediante una red de realimentación. En este tipo de configuración, la señal circula describiendo un bucle cerrado, desde la entrada del amplificador operacional hasta la salida para atravesar posteriormente la red de realimentación de vuelta hacia la entrada. Por eso decimos que el circuito opera en condiciones de bucle cerrado. Cuando no existe esta red de realimentación, se dice que el amplificador operacional opera en condiciones de bucle abierto. Se pueden combinar los amplificadores operacionales integrados con redes de realimentación resistivas para formar muchos tipos de amplificadores. Además, se puede hacer que las características de estos circuitos dependan únicamente de la configuración seleccionada y de los valores de la resistencia, y solo en escasa medida del amplificador operacional, que puede presentar variaciones grandes de alguno de sus parámetros entre una unidad u otra. Cuando necesitamos combinar dos o más señales analógicas en una misma salida, la opción natural es el amplificador sumador, como el que tenemos aquí. Con el fin de simplificar este circuito nos muestra solo dos entradas, pero podemos tener tantas entradas como precise la aplicación. Un circuito como este amplifica cada una de sus señales de entrada. La ganancia de cada canal o entrada viene dada por el cociente de la resistencia de realimentación y la correspondiente resistencia de cada entrada. Por ejemplo, la ganancia de tensión en lados cerrados de este circuito son equivalentes a la siguiente ecuación, en donde la ganancia de voltaje de cada lazo viene dada por la división de la resistencia de realimentación negativa sobre la resistencia correspondiente de cada lazo. El circuito sumador combina todas las señales de entrada amplificadas en una única salida, que es equivalente a la siguiente ecuación, en donde el voltaje de salida va a ser igual a la ganancia del voltaje 1 sumado con la ganancia del voltaje 2. También se tiene que la entrada inversora es un punto de tierra virtual, entonces definimos la corriente total de entrada como lo siguiente, en donde esta corriente va a ser igual a la corriente 1, a la corriente 2, que es igual a la suma de las divisiones del voltaje 1 y el voltaje 2 dividido entre su respectiva resistencia. Gracias a la tierra virtual, toda esta corriente de entrada fluye a través de la resistencia de realimentación, produciendo una tensión de salida cuyo valor es el siguiente, en donde el voltaje de salida total va a ser igual a la suma de las corrientes multiplicadas por la resistencia de realimentación, que básicamente es igual a la división de la resistencia de realimentación por cada una de las resistencias multiplicadas por su respectivo voltaje de cada lazo. De esta forma podemos ver que cada tensión de entrada es multiplicada por la correspondiente ganancia de cada canal y luego se suman para generar la salida total. Este resultado puede aplicarse a cualquier número de entradas. En algunas aplicaciones, todas las resistencias son iguales, como se muestra en el siguiente circuito. En este caso, cada canal tiene una ganancia de tensión en lazo cerrado igual a 1, y la salida se demuestra de la siguiente forma. Un ejemplo de amplificador sumador es como el de la siguiente figura, en donde se muestra un mezclador, una forma muy adecuada de combinar señales de audio en un sistema de audio de alta fidelidad. Las resistencias ajustables nos permiten fijar el nivel de cada entrada, y el control de ganancia nos permite ajustar el volumen de la salida combinada. Disminuyendo a nivel 1, podemos hacer que la señal B1 sea más grande a la salida. Disminuyendo a nivel 2, podemos hacer que la señal B2 sea más grande. Aumentando la resistencia a ganancia, podemos conseguir que ambas señales sean más grandes. Por último, si se necesita compensar un circuito sumador añadiendo una resistencia igual en la entrada no inversora, la resistencia que se debe emplear es la resistencia de Thevenin, mirando hacia atrás desde la fuente de entrada inversora hacia las fuentes. El valor de esta resistencia queda determinado por el equivalente paralelo de todas las resistencias conectadas al punto de tierra virtual de la siguiente forma. Ahora pasemos a la simulación de un ejercicio de un amplificador sumador. Se presenta el siguiente circuito, en donde se puede observar tres señales que excitan al amplificador sumador. En las especificaciones de este circuito se tienen los tres canales de entrada, de arriba para abajo canales 1, 2 y 3 respectivamente. El canal 1 o la señal morada con un valor de 100 mV pico pico. El canal 2 o la señal verde con un valor de 200 mV pico pico. El canal 3 o la señal anaranjada con un valor de 300 mV pico pico. R1
de 20 kΩ, R2 10 kΩ, R3 50 kΩ y RF o la resistencia de realimentación de 100 kΩ. Las ganancias de tensión en lazo cerrado de cada canal son de -5, -10 y -2 respectivamente, que gracias a las ecuaciones expresadas anteriormente y a la señal roja, se demuestra la amplificación que se genera dando como resultado una tensión de salida de 3,1 voltio pico pico. Eso ha sido todo, gracias por su tiempo y gracias por su atención.